a conversar con uno muy importante y que dejamos pendiente. Vamos a comenzar con uno muy importante. La semana pasada estuvimos con nuestro espacio nutricional, comentamos varios temas, pero hoy especialmente queremos hablar sobre el etiquetado, esto que se encuentra en la mayoría de nuestros alimentos, ¿cierto? Que son conservados con preservantes en muchas ocasiones, pero no sabemos leer ni desglosar qué significan estas tablitas. O nos fijamos en una sola cosa, pero lo importante es leerlas todas. Por eso hoy día vamos a hablar de esta temática, los vamos a tener como ejemplos para que usted ponga atención en su casa y así cuando vaya a comprar algo, lo compre sabiendo ya lo que tiene cada producto. Sí, así que vamos a invitar a nuestro estudio a nuestra nutricionista María José, que como todos los miércoles está con nosotros. Sí. Un fuerte aplauso para María José. ¿Cómo está ahí? Bien, también. Mira, ya partimos de inmediato con los... Sí, pero antes de partir, lo importante, María José, contarle a la gente qué es el etiquetado. Bueno, el etiquetado nutricional es lo que nosotros encontramos siempre al reverso de los alimentos, ya es una información nutricional, ya eso quiere decir que todos los alimentos contienen nutrientes y hay ciertos tipos de nutrientes que son los que más el cuerpo utiliza, digamos, ya, y esos son los nutrientes que aparecen en la etiqueta nutricional, ya. La etiqueta nutricional es en donde nosotros podemos encontrar, ver cuántos nutrientes tiene cada alimento y elegir el que más nos conviene. Por eso vamos a explicar bien porque habla de la porción, cuántas porciones trae el envase trae más de una porción, todo eso vamos a estar explicando. Claro. Pero ¿cómo estamos? Porque siempre existió una polémica con respecto a los etiquetados en nuestro país. Apareció este tema de los sellos, que lo vamos a estar viendo también. Pero nuestro país parece que está muy atrasado en comparación a otros países con respecto al etiquetado. ¿En qué sentido, Luis? En el sentido de la indicación, de que esté clarito, de que esté todo ahí, para que cualquier persona lo pueda leer, no un especialista solamente. Claro. Hoy en día, por eso se utilizó el de los sellos, para hacer la vida más simple, digamos, también a las personas que no siempre saben leer la etiqueta nutricional, entonces les ponen si realmente viene con alto en azúcar o viene alto en sodio, por ejemplo. Pero sí, esta es una etiqueta bien simple que hoy encontramos en los alimentos y ahora tiene que venir con porcentajes, ¿cierto? Mucho más completa. Entonces sí estamos un poco atrasados en el tema del etiquetado nutricional en cuanto a los alimentos acá en Chile. Y eso en otros países más complejos. Carmen, a poder leerlo. Así que también si usted tiene dudas, quiere comentarnos, llámenos, aparece el número en pantalla y vamos a estar explicando ahí. Siempre he querido aprender a leer esto, porque uno a veces como que solamente se aboca a las calorías. La porción también a veces es difícil de entenderla, hacer el cálculo, sumar, etcétera. Así que ahora vamos a tomar bastante atención, sobre todo del sodio, con las grasas totales, las proteínas, etcétera, que son importantes de saber. Yo confieso que siempre me fijo solamente en la proteína, fíjate. ¿La proteína? Yo soy un hombre, sí. Soy un hombre yo me fijo en las calorías. En las calorías. Yo soy más del que se va a la proteína, pero también hay que diferenciar esto. Bueno, vamos a ir viendo con ejemplos de qué se trata. Pero aquí hay que ponerle mayor atención. ¿Qué es lo primordial que hay que ponerle atención en un etiquetado? Eso va a depender, ¿ya? El tema de la etiqueta va a depender de la importancia que tú le tienes que dar va a depender de si tú tienes alguna enfermedad. Por ejemplo, yo creo que Luis hace harto ejercicio, ¿cierto? Por eso se enfoca más en las proteínas. Las proteínas son buenas para fortalecer la masa muscular, entonces es importante consumir harta proteína cuando tú haces ejercicio. Pero si tú tienes una alergia, si tú tienes una enfermedad, en la etiqueta no solo aparecen los nutrientes, también aparecen los ingredientes del alimento. Entonces, si tú eres alérgico, por ejemplo, a algún colorante o saborizante, tú tienes que leer la etiqueta. Si la etiqueta lo trae, lo ideal es que no lo consumas. También hay pacientes que yo tengo, hartos pacientes que son alérgicos o con intolerancia al gluten, ¿ya? Entonces, a veces la etiqueta dice que el alimento no contiene gluten, pero los ingredientes dice que pudo haber sido procesado en líneas que procesan gluten. Y ahí ya estamos... Ya tiene un poco, entonces lo ideal es no consumirlo. Siempre es importante, además de la información nutricional, leer los ingredientes que contiene, si tú tienes algún tipo de enfermedad más que nada, pero si tú quieres cuidar tu salud, si a ti te interesa no consumir tantas calorías o tanta azúcar o tanta grasa, fijarse más que nada en los macronutrientes que son estos de acá, las proteínas, la energía, los lípidos, las grasas, el sodio. Eso es básicamente lo que tenemos que fijar. O sea, todo el etiquetado es importante. La mayoría de todo. Vamos a pasar a revisar la siguiente lámina donde vamos a revisar un poco la porción. Claro, acá yo preparé esto porque esta es la etiqueta nutricional básica, ¿ya? Nosotros siempre nos tenemos que fijar en una porción y hay que poner ojo también porque a veces la porción es más que los 100 gramos, por ejemplo... A eso, expliquemos esa diferencia. Yo igual me confundo con esa cosa. Claro, en 100 gramos de alimento aparecen las cantidades de macronutrientes por gramo, ¿cierto? Por 100 gramos de alimento y por porción.
nosotros siempre tenemos que fijarnos más en la porción, porque eso es lo que nosotros consumimos. Y la porción le indica arriba. Arriba, porciones por envase, una, y la porción son 70 gramos, es menos que 100 gramos, ¿ya? Pero a veces hay yogur, por ejemplo, que contiene 125 gramos y te expresa la cantidad por 100 gramos y por porción. Entonces, obviamente va a ser más que los gramajes que aparecen al lado. ¿Ya? Me perdí. Expliquemos de nuevo ese concepto. Hay alimentos que la porción son más de 100 gramos. Ya, por ejemplo, un yogur. Y siempre está con 100 gramos puesto en la etiqueta. Esa es la base. ¿Ya? Y la porción va a ser dependiendo de la cantidad que traiga el alimento. ¿Ya? Un yogur, por ejemplo, que contiene 125 gramos, 130, hasta 150 algunos, que son más grandes hoy en día. Tú te fijas en la porción, pero va a aparecer más cantidad que en lo de 100 gramos, porque la porción son más de 100 gramos. Claro. ¿Ya? Entonces siempre nosotros nos tenemos que fijar en la porción. Cuando se sobrepasa los 100 gramos. Claro. ¿Ya? Sobrepase o no sobrepase los 100 gramos, siempre tú tienes que fijarte en la etiqueta nutricional en la porción. Ah, ok. O sea, ¿ya? pero en la cantidad de nutrientes ¿esto por lo porción. evitamos entonces para no confundirnos? No evitarlo al 100%. En las calorías es importante mirarlo, ¿ya? Porque las calorías, cuando un alimento indica, allá lo puse, que si tiene el alimento más de 100 calorías por 100 gramos, se considera alto en calorías. O sea, este alimento tiene 380, ya lo consideramos porque alto sobrepasa en los 100. Claro, por 100 gramos. Y las demás nutrientes solamente las consideramos por porción, ¿ya? Por ejemplo, las grasas saturadas que hablábamos la semana pasada. Las malas, entre comillas. Las malas. ¿Qué tienes que fijarte? En que el alimento por porción contenga menos de 1 gramo, ¿ya?, de grasas saturadas por porción. Si en esta zona aparece bajo 1 gramo de grasas saturadas, quiere decir que el alimento es bajo en grasas saturadas. O sea, ¿ya? Que te sirve, sería bueno. que sería bueno para consumirlo si tú, para una persona normal que quiere bajar de peso o si tienes patologías también. ¿Ya? Acá están las grasas trans, también son grasas malas, digamos, que también aportan lípidos malos al cuerpo que te van tapando arterias. Esas son más malas que las grasas saturadas. Por lo tanto, tienes que fijarte que tengan menos de 0,5 gramos por porción. Menos de 0,5. Menos de 0,5 gramos por porción. ¿Ya? Las grasas trans, acá. Yo acá marqué los más importantes. ¿Ya? En esto es lo que tenemos que fijarnos. En los más importantes. Las proteínas no las marqué tanto porque las proteínas es como el alimento que más utilizan los deportistas. Igual es importante porque hay personas con problemas renales, por ejemplo, que igual tienen que fijarse en las proteínas. Pero las proteínas... la mayoría del tiempo son buenas. La mayor del tiempo son buenas. Entonces, mientras más proteína tenga un alimento, mejor. ¿Ya? Quiere decir que más grasa elimina tu cuerpo cuando tú consumes. ¿Y esta energía y caloría, por qué aparece como energía y no caloría, por ejemplo? Para poder entenderlo más nosotros. Claro, es que las calorías o kilocalorías es la energía que contiene un alimento. Es lo que te proporciona para tu poder como combustible, como hablábamos una vez. ¿Ya? Entonces, las calorías es lo mismo que la energía. Pero esto es similar al tema de como un carbohidrato, ¿no? ¿O no? ¿Nada que ver? No, eso es... cuando un alimento es alto en calorías, tú tienes más probabilidades de subir de peso, pero no porque estés comiendo más carbohidratos. Puede ser por las grasas también. Puede ser por grasas, puede ser porque algo alterado también está. Entonces este es como más para la dieta, para no engordar. Claro, para no engordar. Pero no es lo básico. Yo no le recomiendo a mis pacientes fijarse siempre en las calorías. Lo que yo más recomiendo es fijarse en las que marqué. Las grasas saturadas, las grasas trans, hidrato de carbono, azúcares y sodio. ¿Ya? Azúcares y Oye, sodio. el sodio casi siempre son todas altas. Sí, y casi el todos los sodio- alimentos. Hasta en los helados, aunque nadie lo crea, tienen mucha sal. O los light o los alimentos también que uno dice También que tienen estas alta etiquetitas de colores que le ponen ahora verde o celeste son Claro. altas en sodio. Por ejemplo, esta etiqueta yo la saqué de una barrita de proteína. Ya. De una barrita Claro, de por eso proteína tiene, que por eso consumen tiene los deportistas. 30. Claro. De hecho, aquí está Casi un alto, scoop. está el doble. Sí. El sodio, imagínate, 3. Harto sodio. Imagínate que el sodio tiene que estar bajo 130 miligramos por porción. Miligramos, no gramos. Ahí al ladito también va marcado gramos o miligramos. Ya eso igual es importante fijarse. El sodio siempre viene expresado en miligramos y siempre tiene que estar bajo los 130. Por Siempre porción, 130 por porción. Ahí estamos bien. Claro, bajo 130 pues se puede consumir. Los azúcares totales, ¿cierto? Tienen que estar, ahí ya los tenemos, ahí me equivoqué, pero los azúcares siempre yo recomiendo que tienen que estar bajo 5 gramos por porción. Bajo ¿ya? 5 gramos. Menos 5 gramos por porción de azúcares totales es lo ideal, porque el alimento ya viene siendo bajo en azúcar. Pero ese azúcar ahí no diferencia si es con estos aditivos, cosas así. Sí, porque El dice azúcar es azúcares azúcar, totales. porque la stevia no es azúcar.
No, esos son colorantes, esos vienen Edulcorantes. incorporados en los O ingredientes. sea, este es el azúcar normal. Azúcar total quiere decir que viene el azúcar que puede estar añadida y el azúcar que contiene la fruta, si es que la proteína tuviera alguna fruta. Y esos son menos de 50 por porción. Menos de 5 gramos. 5 gramos. 5 gramos por porción. 37. ¿Ya? Bastante, pues, viendo Claro. que son 100, 70. 100. Ya es alto, sigue siendo alto. Claro, pero acá Sí, porque- por porción no alcanzo a ver cuánto... No se ve, pero calculando que, bueno, esta porción no son 100 gramos, son 70, pues lo dividimos por 2, 37, igual sería alto. Claro, Claro, porque estamos así que hablando de una barrita también, pues esta está destinada porque tiene que tener un poquito más para los deportistas. para los deportistas. Pero básicamente eso es lo que hay que fijarse siempre, fijarse más que nada en los sodios, azúcares, grasas y los hidratos de carbono, que también Mira qué es bueno, importante. esto igual lo podríamos subir nosotros al Instagram para que la gente lo lo vamos a tenga y pueda diferenciar, porque ya los puntos rojos en los que nos tenemos que fijar sí o sí. Sí o sí, porque esto lo pueden, como dice Luis, subir al Instagram y que la gente lo vaya guardando. Entonces, de a poco cuando van al supermercado lo van mirando y uno se va después ya acostumbrando a los valores y lo recuerdas solo y después ya sabes cómo elegir el Y alimento. capaz que nos llevemos una sorpresa cuando compremos Así eso sea. que estamos siempre, que pensamos que nosotros sanos y lo vamos a comparar con Yo me esto. imagino estas etiquetas de las sopas saladas que están llenas de sodio. Muy Esas sopas para uno. Es veneno, de verdad, y en tantas casas las preparan como algo más fácil, rápido. esta, No hay que comprarlas, lamentablemente, lo siento, cadenas de supermercado, etcétera. O estas, No, a la estas basura. que vienen como tallarines que vienen estos. Sí, pero ese es mi placer culpable. No me Pero ese también Estos es un instantáneos también. Los de queso Tienen me gustan a mí, pero- Harto sodio. No, yo Una soy vez de al año, una vez al año. ramita de queso soy. No, y eso Podría es traer el etiquetado de la ramita de De queso. la para eso. ramita, lo pensé, pero no lo quise traer para Podría no haberlo hacerlo hecho para que sufrir. se supiera. Acá Pero- igual me gustan, pero las he dejado. Uno tiene que hacer un Eso es. esfuerzo también. Sí, Claro, sí, sí, hay es que hacer verdad. el esfuerzo si tú quieres mejorar, sentirte mejor, ¿ya? Y tener los resultados que tú quieres en el gimnasio. Pasemos a la siguiente imagen, de todas maneras esta va a estar para explicar de mejor manera porque está con los consejos incluso. Aquí tenemos otra. Bueno, esto más que nada era para explicar cuáles son los macronutrientes, ya que siempre vienen en la etiqueta, que eso lo expliqué al principio. Estos que van a estar siempre en la etiqueta. siempre, las calorías, las proteínas, las grasas, todo tipo de grasa, ¿cierto? Está la total, que abarca la saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, las grasas trans, el colesterol, los hidratos de carbono, azúcares y sodio. Esas siempre van a aparecer en una etiqueta nutricional, ¿ya? Y esta es lo que tenemos que fijarnos siempre, preocuparse de cuánta cantidad de nutriente por porción debo consumir. Para ser abogado del diablo, ¿esto quién se cerciora de que sea así, por ejemplo, y que estemos confiando en esta marca que de verdad tiene estos índices? Bueno, esto, todo alimento que entra al país o que va a ser comercializado o que, por ejemplo, cualquier persona crea un alimento nuevo o hace una barrita de cereal en la casa, la quiere comercializar, tiene que regularlo el Ministerio de Salud Ya. y todo, y es aceptado y de ahí se puede consumir. Ah, perfecto. Claro, no es como llegar, yo hago un alimento y lo pongo en el supermercado, no. Tienen normativas. Tienen Hay que cumplirlas normativas. también, obviamente, por Claro. los nutricionales. El tema, bueno, de la porción ya los comentábamos y siempre aparece de arriba porción por envase, 2, 3 y aparece también, por ejemplo, cuando son las galletas, te dice 2, 3 galletas, ¿Cuánta una cantidad? porción. Sí, siempre va a aparecer. Es importante ver siempre cuánta es la porción a consumir, porque a veces uno toma una galleta y se come el paquete entero. Es que yo, por lo menos en lo personal, nunca me he comido algo pensando en la porción. yo po. sí, Me lo como pero entero por el paquete nomás. Claro, es consciente. Y esto Soy también es tan súper glotón. importante que lo vean las personas que tienen patología. Resistencia a la insulina, hipertensión, por ejemplo, el tema del sodio para los pacientes hipertensos. A veces dicen, me tomo mis remedios, tomo agua, hago ejercicio, no sé por qué no me baja la presión. Si estás comiendo alimentos altos en sodio, por obviamente la presión no va a disminuir. Tantos para la sal. Oye, a mí Todo tiene sal. No, y ¿sabes qué? A mí me pasa que, tal vez me están viendo, pero mi Claro. familia, no sé, mis amigos, y cuando me sirven comida, yo no sé, como que he aprendido, y bueno, estando viviendo sola, me echo poquita sal. Entonces, cuando voy a comer y les digo que está salado, se enojan. Pero porque está salado y les hace mal. Se enojan conmigo. Y fíjate que Yo lo hago porque los quiero. eso cambia mucho después que tú te acostumbras, porque el paladar ya es distinto. Si tú Claro. te vas acostumbrando a cosas sin sal, claro, al principio las vas a encontrar desabridas, no te va Es a un gustar, proceso. pero después no te va... De hecho, descubres sabores nuevos en la comida que no tenías idea, por lo mismo porque la sal te Claro, toma. y es como dejar el cigarro también, aparecen las sensaciones nuevas en el paladar. Uy, toda la razón, Luis. Sí, pues, claro, si nos vamos acostumbrando, el tema del azúcar también, si finalmente el azúcar pasa a ser casi una droga.
Lo es. Porque la No hay sensación que lo provoca es. en el cerebro es lo mismo que consumir droga. Cuesta dejarla. A mí personalmente, cuando empecé a estudiar nutrición, me costó mucho dejar el azúcar. Confieso que me costó harto. Que tiene la misma reacción en el cerebro. Sí, porque que la droga. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Claro. Suena súper extremo, pero el azúcar es una droga. Sí. Claro. Y de verdad que hay que tener Y están conciencia. todos, y por eso también somos tan fanáticos de las bebidas estas de fantasías y todo eso, porque finalmente nos genera eso y los estamos acostumbrando desde chiquititos. Claro. Vamos a ver los rotulados entonces. Los rotulados, la rotulación de alimentos, esto apareció hace poco y esto es como para concientizar a la población, ya como no todos saben leer la etiqueta nutricional, igual es bueno fijarse en que mientras menos sellos tenga el alimento, va a ser mejor. Pero entonces tenemos que confiar en un alimento que no tenga ningún sello, Se sin puede necesariamente leer lo que tiene atrás, o de todas maneras tenemos De que todas leerlo. maneras tendrías que leerlo en caso de que tengas una patología, ¿ya? Si tú quieres cuidarte solamente pero el alimento no tiene sello, puedes comerlo. Pero si tú tienes alguna patología, tienes que leerlo para saber, ¿ya? O sea, esto es como para las dietas, digamos. Claro. Pero si tenemos patología, tenemos que estar, incluso hasta los ingredientes. Los ingredientes específicamente hay que leerlos, ¿ya? Porque personas que tienen problemas de lactosa, por ejemplo, dicen soy intolerante a la lactosa, dejan la leche, dejan todos los productos lácteos, el quesillo, pero hay galletas que contienen lactosa. Entonces tienes que fijarte en los ingredientes. Ya hay alimentos, hartos alimentos, la mayoría contienen lactosa o están procesados en líneas que procesan lactosa. Esto es lo que no le gusta Ya. a los empresarios acá de nuestro país. Pero No, yo pues, encuentro que no es muy buena idea. Problema de ellos, mejor para Es muy- nosotros. De hecho, las mismas empresas también lácteas, por ejemplo, de los yogurts, han hecho el proceso de cambiar el azúcar y para poder tener menos sello. Y de hecho, parte de la propaganda de sus comerciales es y ya no tienen sello. Claro, Y libre súper de sello. rico porque hay unos bien ricos que tienen Eso nombres tan como así, medio ¿no? franceses Cuando dice que una ya empresa no tienen sello. libre de sello. No es tan así. Ahí No se yo engañan. recomiendo fijarse en la etiqueta nutricional porque hay muchas marcas de yogurt que son muy ricos, como dice Carmencita, pero dice libre de sellos, pero igual hay que fijarse en los ingredientes, tienen alta Pero igual cantidad ellos de no azúcar. tienen la facultad de poner un sello o no poner un sello. Eso está regido también por el Ministerio de Salud. Ah, pero llegan a lo mejor a lo mínimo que les pide el ministerio, ¿no? Claro, Puede puede ser. ser, pero igual yo recomiendo fijarse, ¿ya? Y aquí tenemos lo simple. Y- Alto en azúcares es Alto- porque es un alimento Que no- muy claro, potente en azúcar. que no debiera ser consumido de manera regular, ¿ya? No quiere decir que nunca lo vayas a consumir, no de manera continua. Alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías. Yo siempre que mis pacientes me dicen, pero es que el alimento no tiene ninguna, pero tiene alto en calorías. No es tanto, si tú vas a utilizar esas calorías durante el día, cómpralo. Pero si no las vas a utilizar, es mejor que coja uno que no contiene altas calorías. Claro, no podemos elegir alimentos que tal vez tengan un sello, máximo 2 y si es que, Claro. pero no Si siempre. tuviéramos que elegir una persona normal sin patología, si tuviéramos que elegir el sello que no va, ¿cuál habría que, Ya. que ¿Qué sello sacar? podría tener? Claro. ¿Qué sé yo? Podría tener, según mi experiencia, ya me hago cargo de lo que digo, alto en calorías, yo lo escogería siempre que no tenga ninguno de los otros. Y máximo, alto en sodio y alto en calorías. Ok. Si yo no tengo ninguna patología Claro, relacionada con el digamos una sodio. persona, porque el Claro. que tiene una patología está asesorado por un nutricionista, por un doctor, Necesita, entonces claro. está más claro en ese punto. Claro, entonces el sodio yo lo puedo eliminar de mi cuerpo tomando harta agua, haciendo ejercicio y las calorías las puedo utilizar. Pero ¿ya? estos dos de arriba Pero son, los de arriba son son bravos. claro. Sí, no, pero de verdad hay que tener mucho cuidado con el sodio porque todo tiene sodio y más encima nosotros le volvemos a echar sal en la mesa y Yo es no sé mucho si peor. está bien, María José, pero yo había leído en un estudio de que la cantidad de sal que teníamos que consumir al día era del porte de una tapita de la Kiwi. Y casi siempre ya viene en el ¿Cuánto alimento. sal? Esa es la Estamos cantidad al día. Al Y uno día. eso le pone recién a la ensalada, si te comes una ensalada, o a veces más. Y todo lo que consumimos con estas cosas. Hoy un aplauso para nuestra nutricionista que nos trae estos ejemplos. Muchas Muchísimas gracias. Va a estar arriba la parte de los Sí, sellos tú para lo vas a explicar. subir. Yo lo voy a subir más Él lo tarde, va a no hay subir. problema. Para que lo tengan ahí y tengan el ejemplo y lo que tenemos que privilegiar. Así que importante tema el día de hoy. A la vuelta también seguimos hablando de otro tema importante, deporte y diabetes. Vamos y volvemos, no se vayan. Hoping it would save me.